Veremos ahora los métodos de cálculo y diseño de columnas de destilación multicomponente. Estos métodos son aproximados para poder desarrollar una separación en múltiples etapas, como hemos mencionado, de sistemas de más de 2 componentes. Hasta el momento hemos visto métodos gráficos que nos ayudan a poder desarrollar columnas de destilación de sistemas binarios. Pero ¿qué pasa cuando el sistema está formado por más de 2 componentes? Veremos estos métodos aproximados que nos permiten realizar un estudio como tal, un diseño preliminar. Nos permitirán hacer este diseño preliminar. Además, también podemos utilizar estos métodos aproximados para un estudio paramétrico que nos ayude a establecer las condiciones óptimas de diseño de una columna de destilación. También podemos emplearlos para estudiar la síntesis de los procesos, es decir, encontrar la secuencia o secuencias óptimas de separación. Veremos los métodos cortos conocidos como tal, y no es más que métodos aproximados propuestos por varios autores. Estos métodos son los más comunes. Por ejemplo, para columnas de destilación está el método de Fenske, Underwood, Gilligan, que nos permiten determinar el reflujo como también las etapas necesarias para llevar a cabo una separación especificada. También existen métodos cortos o aproximados como el de Kremser, que se utiliza para estudiar cascadas simples en contracorriente, ya sea de agotamiento, de absorción, de extracción líquido-líquido. También está el método corto, o método aproximado más bien, conocido como de Edmister, que se aplica para cascadas en contracorriente con alimentaciones intermedias en operaciones de separación por destilación. Veremos entonces e iniciaremos a ver estos métodos aproximados para directamente estudiar método o el método de separación de destilación. El método se conoce como Fenske, Underwood, Gilligan, que ya lo habíamos mencionado antes. Estos métodos son totalmente empíricos y se conocen como métodos cortos. Nos permiten entonces la estimación del número mínimo de platos o de etapas en la separación, así como la relación de reflujo mínimo, y que se han establecido correlaciones para obtener la relación entre el reflujo real y también las etapas teóricas reales, así como también estas correlaciones nos permiten determinar la localización de la etapa de alimentación. Veremos entonces en qué consiste este método empírico conocido como métodos cortos, que son métodos aproximados para diseñar columnas de destilación de sistemas multicomponentes. En la siguiente figura se presenta el algoritmo de los métodos cortos para destilación de sistemas multicomponentes. Primeramente, se debe de especificar y conocer todo de la alimentación. En este método o en estos métodos se especifica la separación de 2 componentes clave, así como la distribución también de los no clave. También el siguiente paso es determinar
la presión de la columna y el tipo de condensador, mediante cálculos de punto de rocío y de punto de burbuja. Después de esto, la alimentación se somete a un flash adiabático a la presión de la columna. Después se calcula el número de etapas mínimas mediante la ecuación de Fenske. Con la misma, o más bien con la ecuación también de Fenske, se determinan o se calcula la distribución de los componentes diferentes a los dos clave. Este cálculo o estos valores se comparan con los anteriores y si son iguales, entonces pasaremos a determinar la relación de reflujo mínima mediante la ecuación de Underwood. Después de esto, calcular las etapas teóricas reales a una especificación de el reflujo mayor al valor mínimo, y esto lo haremos con la correlación de Gilligan. Posteriormente, evaluaremos la etapa de la alimentación mediante la ecuación de Kirkbride y finalmente, mediante balances de energía, poder calcular los requerimientos energéticos en el condensador y en el reboiler. Los métodos cortos requieren la selección de dos componentes clave. Para poder realizar tal tarea, lo que se recomienda es colocar a los componentes en orden decreciente de volatilidad, es decir, colocarlos del ligero al más pesado. Después de esto, tendremos que seleccionar al componente clave ligero y también al pesado, de acuerdo a conocer la distribución de ellos para cierta separación. Preferentemente, que estos componentes sean adyacentes en volatilidad. Con respecto al clave ligero, va a ser aquel acerca del cual se cuenta con información de separación y quede especificada su recuperación en la corriente de destilados, mientras que el componente clave pesado será aquel acerca del cual se conozca o se tenga información suficiente para especificar la recuperación de este en la corriente de fondos. De esta manera, esta información nos ayudará a establecer tanto al componente clave ligero como al pesado, necesario para aplicar el método o los métodos cortos. Estudiaremos primero la condición de número mínimo de etapas de equilibrio de una columna de destilación, considerando que la separación está especificada y se considera a dos componentes clave. Lo que haremos entonces es recordar que para obtener el número mínimo de etapas como condición se tiene reflujo total en la columna de destilación, tanto en el condensador como en el reboiler. Es decir, no hay alimentación, tampoco hay corrientes de destilado y de fondos. Esta condición establece el número mínimo de etapas de equilibrio. Desarrollaremos entonces balances de materia y
mediante ciertas consideraciones, llegaremos a la expresión para determinar el número mínimo de etapas para sistemas multicomponentes mediante métodos cortos. Iniciemos entonces con el balance de materia de la sección que se representa. Veamos que en esta sección lo que entra debe de ser igual a lo que sale. Lo que entra es esta corriente Vn-1 y lo que sale sería Ln, que es esta corriente. Por tanto, el balance total simplemente es Ln igual a Vn menos 1. Luego, lo hacemos por componente, de tal manera que cada corriente del balance total se multiplica por su fracción molar. Y entonces, el balance por componente nos queda de esta manera. Después, este balance total, es decir, Vn menos 1, se inserta en esta parte porque va a ser igual a Ln. Y en lugar de tener entonces Vn menos 1, colocamos Ln, que multiplica a su fracción, que en este caso sería y de la etapa n menos 1. Y entonces nos queda esta expresión después de haber sustituido en el balance por componente el balance total. Se puede reducir el término Ln que aparece en ambos lados de la ecuación para dar el siguiente resultado. Para la condición de número mínimo de etapas o reflujo total, las composiciones de las corrientes que se cruzan y que en este caso son Vn-1 y Ln, sus fracciones molares deben de ser iguales. Del resultado que obtuvimos antes, donde los flujos son iguales de corrientes que se cruzan, esto es cierto, pero de sección a sección los flujos son diferentes. Ahora, lo que hacemos es anotar la relación de equilibrio para el componente I en la etapa 1 de este diagrama de esta columna de destilación operando a reflujo total. La relación de equilibrio sería tal y como antes la definimos y es igual a esta expresión. Ahora, esta relación de equilibrio la vamos a combinar con la ecuación que hemos obtenido también antes para composiciones de corrientes que se cruzan. Y en este caso serían las corrientes que se cruzan, que serían las que se representan en esta parte de la columna de destilación, que son Y1 y X2. De esta expresión, el resultado que se tiene es que Y del componente I en la etapa 1 debe de ser igual a X del mismo componente en la etapa 2. Como les comentaba, combinamos ambas ecuaciones y no es más que lo que vale Y aquí lo sustituimos por esta X, resultando esta expresión. Ahora, también vamos a escribir la relación de equilibrio para la etapa 2, para el mismo componente I. Ahora, en esta expresión vamos a sustituir este resultado, es decir, que XI en la etapa 2 es igual a este producto, lo sustituimos aquí para obtener esta expresión, donde Y del componente I en la etapa 2 va a ser igual al producto de la constante de equilibrio en la etapa 2 por la constante de equilibrio en la etapa 1 por X o fracción molar del líquido en la etapa 1. Ahora,
lo que hacemos es anotar el resultado ahora para las corrientes que se cruzan. En este caso serían Y de la etapa 2 debe de ser exactamente igual a XY en la etapa 3 por el resultado análogo al que hemos anotado aquí. Entonces, lo que hacemos ahora es tomar este resultado en donde Y de la etapa 2 es igual a XY en la etapa 3. Pero XY en la etapa 3 de este resultado que antes obtuvimos sería el que aparece aquí. Entonces, lo que hacemos es escribir entonces que esta ecuación es cierta. Y lo que hacemos es anotar para la etapa 3 la relación de equilibrio, como la hemos anotado antes. Y vean que en esta expresión sustituimos lo que vale XY en la etapa 3 dada por esta expresión que es igual a lo que esta ecuación tiene de términos del lado derecho. Lo sustituimos aquí y ahora resulta esta expresión. Y si así nos vamos hasta la etapa n, llegamos a la siguiente expresión para y del componente y en la etapa n va a ser igual al producto de todas estas constantes hasta llegar a la etapa 1 por XY en la etapa 1. Esto es cierto para la condición de reflujo total o etapas mínimas. Ahora, si esta expresión la anotamos para el componente J, entonces lo único que hacemos es el cambio de subíndice. Cambiamos I por J, de tal manera que esta expresión también es cierta para el componente J. Lo que hacemos ahora es tomar la relación y, n entre yj, n, que va a ser igual a todo este término entre exactamente el mismo, pero con subíndice j. Si recordamos la definición de volatilidad relativa, en este caso, alfa y j en la etapa n, que es la volatilidad relativa, es igual a la relación de la constante del componente I entre la constante del componente J, por eso es IJ de la etapa N. Con esta definición, lo que hacemos es expresar esta relación en términos de estas volatilidades relativas. De tal manera que nos queda esta expresión en términos de estas. Si reordenamos esta expresión, es decir, el término que está dividiendo XJ de la etapa 1 lo pasamos del otro lado de la ecuación y también el término XY,1 del otro lado de la ecuación, entonces tendríamos este resultado. Y en una notación más compacta, porque en este lado de la ecuación tendríamos la multiplicación de las volatilidades relativas a lo largo de la columna, es decir, en cada etapa tendríamos una volatilidad relativa. En notación compacta, este término va a ser igual a el producto de las alfa y j, k, desde k igual a 1, que sería la etapa 1, hasta la etapa n. Ahora, como en esta expresión aparece el término y de la etapa n, así como el yj de la etapa n, también de los resultados anteriores, esta expresión fue la que obtuvimos antes y la escribimos en términos de n para el y
el respectivo para x y sería n más 1 para hacer cumplir esta expresión. De tal manera que este resultado lo insertamos en la ecuación que hemos obtenido y más bien sería en estos términos, tanto en y como en yj, insertamos y entonces de esta expresión nos quedaría todo este término en función de las x, de tal manera que esto es cierto. Ahora, si se considera qué es lo que hace o qué es lo que hacen estos métodos cortos para esta condición de reflujo total o etapas mínimas, es considerar que las volatilidades relativas a lo largo de la columna de destilación son constantes, de tal manera que el resultado que obtenemos del lado derecho de esta expresión no es más que la volatilidad relativa IJ elevado a la n. Si por ambos lados de esta expresión tomamos el logaritmo base 10, simplemente nos quedaría de esta manera. Como es a reflujo total, de la expresión que hemos obtenido antes, n debe de ser el número mínimo de etapas. Entonces, lo que hacemos es insertar en esta n, que es el número de etapas, la restricción o condición de número mínimo de etapas. Y además despejamos n min. De esta expresión entonces, tendríamos que n min va a ser igual a esta expresión. Observemos que está en términos de las composiciones o fracciones molares del componente I y del componente J en la etapa 1 y también en la etapa n más 1, es decir, en las etapas extremas de la columna de destilación. Esta expresión se conoce como la ecuación de Fenske para determinar el número mínimo de etapas de un separador para sistemas multicomponentes. Esta expresión la podemos anotar en términos de flujos de los componentes. Lo que hacemos entonces, por ejemplo, en esta columna de destilación, es recordar que el flujo que es del destilado del componente I no es más que la multiplicación del flujo total D por la composición XI en la etapa n más 1. También para el componente J es exactamente igual, pero cambia el subíndice. También de la misma manera lo hacemos para el flujo BI, que es el flujo del componente I en esta corriente B, que no es más que la multiplicación de ese flujo por su composición en la etapa 1, que es el reboiler. Entonces, de estas expresiones lo que hacemos es despejar las fracciones molares para el componente I, para el componente J, tanto en términos de flujos del destilado, como los XI1 y el XJ de la etapa 1 en términos de los flujos de la corriente de fondos. De esta manera, sustituyendo todas las X en términos de flujos en la ecuación de Fenske original, obtendríamos que esta relación de flujos es igual a lo que en este término del lado derecho tenemos. Claro, hay que reducir términos. Entonces, reduciendo términos, queda la siguiente expresión, la cual todo este término se sustituye
en la ecuación de Fenske para el número mínimo de etapas, y esta expresión queda de la siguiente manera para n-min, que está en términos de flujos tanto de destilado como del producto de fondos, del componente I y también del componente J, además de la volatilidad relativa IJ. Ahora, como la volatilidad relativa es función de la temperatura y a lo largo de la columna de destilación la temperatura cambia, entonces lo que se hace es tomar un valor medio de acuerdo a esta expresión, que no es más que una media geométrica de la volatilidad relativa evaluada a la temperatura a la cual se encuentra la etapa n y la volatilidad relativa a la cual se encuentra la etapa 1 con respecto a las temperaturas. Y entonces esta expresión nos ayuda a determinar la volatilidad relativa media. Finalmente, entonces, la ecuación de Fenske nos queda de acuerdo a esta expresión, donde I denota entonces al componente clave ligero, mientras que el subíndice J al clave pesado. Si observamos la expresión de Fenske para n mínimas, vemos que es función de las volatilidades relativas o de la volatilidad relativa y de los flujos del componente I y J, tanto en destilado como en el producto de fondos. Es decir, del grado de separación de los componentes clave. Entonces, empleamos la ecuación de Fenske para determinar el número mínimo de etapas en una columna de destilación multicomponente. Una vez calculado el número mínimo de etapas, con la misma ecuación de Fenske, podemos calcular la distribución de componentes no clave a esta condición de reflujo total. Lo que hacemos es en la expresión mantener el subíndice I para el componente no clave y el subíndice R nos denotará al clave pesado que va a ser de referencia. Lo que hacemos entonces es colocar esta notación en la ecuación de Fenske para n mínimas y entonces la escribiremos de la siguiente manera. Esta es la original y ahora lo que hacemos es cambiar el subíndice J por el subíndice R, tanto en flujos como en volatilidad relativa. De tal manera que esta expresión lo que hacemos es manipularla, la dejamos de esta forma. Una vez que la tenemos así, lo que hacemos es, por propiedad de logaritmos, expresar este término de tal manera que tendríamos logaritmo de volatilidad relativa IR media elevada a la n-min, y después lo que hacemos es eliminar logaritmos para llegar a la siguiente expresión, donde para calcular la distribución de componentes no clave a reflujo total, lo que hacemos es despejar la relación de flujos de I entre BI igual a esta expresión, donde DR y BR es el flujo en destilado y corriente de fondos del componente clave pesado que se debe de especificar. Con esta expresión vamos a evaluar
esta distribución de componentes no clave. De la expresión que hemos obtenido, lo que vamos a hacer es tomar el balance de materia total por el componente, o por componente, en este caso para el componente I, de tal manera que lo que entra del componente I en la alimentación es F minúscula subíndice I, y lo que sale en el destilado es DI, y en el producto de fondos B subíndice I. El balance entonces global para el componente I nos quedaría que lo que entra, que es FI, va a ser igual a lo que sale, y que es la suma de I más BI. Lo que hacemos aquí es despejar el término de I, quedándonos de esta manera. Este término lo vamos a insertar en esta parte de la ecuación que antes obtuvimos para tener este resultado. Lo que hacemos entonces en esta parte es manipular esta expresión nueva en donde hemos sustituido el balance total de la columna para el componente I, y entonces manipulamos de tal manera que en esta expresión vamos a despejar el flujo BI. Este BI ya despejado nos queda de acuerdo a esta expresión, que nos ayuda a calcular la distribución de los componentes no clave a reflujo total, en este caso los flujos correspondientes a esta corriente de producto de fondos. Ahora, esta expresión la podemos emplear para que a partir de esta que hemos obtenido antes, la colocamos aquí, y como ya tenemos el BI, lo sustituimos de esta expresión, o la tomamos de esta expresión para sustituirla en este término. Lo que se hace entonces es sustituirla de tal manera que la manipulemos para reducir términos y presentarla de la siguiente manera: DI igual a esta expresión. De esta expresión se conoce o se debe de conocer FI. También en esta otra expresión se conoce tanto DR como BR. Se evalúa la volatilidad relativa media. El Nmin ya se calculó anteriormente, y entonces mediante esta expresión calculamos los flujos de cada componente en el destilado. Ahora, no necesariamente mediante esta expresión. Lo que hicimos aquí fue hacer el ejercicio para denotar DI. Una vez que, si nosotros calculamos con esta expresión los BI, mediante esta expresión, directamente ya conocido el valor de BI, se calculan los DI. Finalmente se tiene como ejercicio ambas expresiones para los flujos BI y los DI para una columna de destilación operando a reflujo total.